Existen enfermedades difíciles de identificar, se conocen como enfermedades raras o de muy baja prevalencia. Recordati Rare Diseases quiere hacer la diferencia y ofrece programas educativos para el diagnóstico y tratamiento de cistinosis nefropática confirmada, homocistinuria, ataque agudo de porfiria, hiperamonemia en acidemias orgánicas, hiperamonemia por deficiencia en NACS. Focused on the few. Voy a empezar por mostrar o recordar lo que es la cistinosis nefropática y posteriormente voy a presentar el caso. Bueno, la cistinosis nefropática es una enfermedad rara de las llamadas enfermedades huérfanas. Es genética metabólica autosómica recesiva de almacenamiento lisosomal y se caracteriza porque se acumula cistina en los lisosomas de todas las células del cuerpo. Esto puede causar disfunción progresiva de todos los órganos. La incidencia va de 1 a 100,000 nacidos vivos a 200,000 nacidos vivos. En España se tiene detectado que aproximadamente hay 60 pacientes con cistinosis y en el mundo aproximadamente unos 2,000. Sin embargo, probablemente esta cifra pues no es real, ya que como lo habíamos comentado, como es una enfermedad rara, es poco conocida y pues es difícil conseguir su diagnóstico. En México tenemos detectados 17 casos. Esos pacientes están recibiendo, de esos 17 casos, 15 están recibiendo tratamiento ya específico. Y los rangos de edad van desde los 8 años a los 58 años. El problema de la cistinosis es una anomalía de un gen y este gen es el CTNS en el cromosoma 17. Se han reportado múltiples mutaciones y aproximadamente la mitad de estos casos son causados por la deleción del 57.2 KB. Aquí en este diagrama muestro a estos dos padres, madre y padre, que son portadores de ese gen anómalo. Entonces ellos pueden tener hijos sanos o hijos portadores o hijos con enfermedad. En el caso el caso que les voy a presentar, fueron 2 hijos y los 2 tuvieron la enfermedad. La prevalencia de esta enfermedad, bueno, primero se clasifica en 3, que es la nefropática de inicio temprano, la infantil, y es aproximadamente la que prevalece en un 95%. Y la nefropatía de inicio tardío, la juvenil, en un 5%. La tercera, que es la benigna, que es del adulto, esa no tiene problema del riñón, pues no tiene nefropatía, solamente presenta cristales a nivel córneo y es mucho más rara. La nefropatía de inicio temprano generalmente empieza con síndrome de Fanconi en el primer año de vida. Y en la primera década, el paciente va a presentar ya una insuficiencia renal terminal. La nefropatía de inicio juvenil presenta proteinuria y una insuficiencia renal crónica del adolescente. ¿Qué es lo normal que sucede en nuestro cuerpo? Tenemos a la célula, está el lisosoma y el citoplasma. Cuando llegan las proteínas, ingresan al lisosoma y ya se desintegran en lo que son los aminoácidos. Estos aminoácidos vuelven hacia el exterior, hacia el citoplasma, a través de unos transportadores. En el caso de la cistina, este transportador es anómalo. En la siguiente diapositiva vamos a ver que este transportador es anómalo. Ya no se puede transportar la cistina hacia el exterior, hacia lo que es el citoplasma, y entonces se empieza a ver un acúmulo de cistina dentro del lisosoma, lo que ocasiona daño celular, muerte celular y por consiguiente daño en todos los órganos. La cistinosis de inicio temprano o infantil, como ya lo había comentado,
sus principales síntomas pues es el síndrome de Fanconi y se empiezan a detectar de los 6 a 12 meses. Hay que pensar que puede existir esta enfermedad, sobre todo a temprana edad, para poder iniciar un tratamiento oportuno, ya que si no, tiene una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular y por consiguiente, en la primera década, si no se trata, pues el paciente va a llegar a una enfermedad renal terminal. Aparte de eso, lo que provoca pues este síndrome de Fanconi pues es una desnutrición, va a haber retraso en el crecimiento, hipotiroidismo y a nivel ocular va a haber formación de cristales y el paciente va a tener fotofobia por el reflejo que hacen el acúmulo de cristales. La cistinosis del adulto, como ya lo había comentado, pues es muy rara y solamente va a afectar lo que es la córnea, pueden encontrarse cristales en médula ósea y en los leucocitos, pero no hay enfermedad renal. Y se les hace su examen de la vista con lámpara de hendidura y se ven pues los cristales acumulados ahí. Los síntomas, la clínica de la cistinosis, pues va a haber por el mismo de Fanconi, retraso en el desarrollo, en el crecimiento va a haber vómito, estreñimiento, poluria, raquitismo y van a afectar principalmente riñón, ojo y tiroides, pero puede presentar también afectación en páncreas, gónadas, huesos, músculo, hígado y vaso. La cistinosis y el riñón es la causa más frecuente del síndrome de Fanconi hereditario. Esta tubulopatía causa que no se absorban todas las moléculas pequeñas pues, a nivel del túbulo contorneado proximal, como son sodio, potasio, bicarbonatos, glucosa, carnitina, agua. Y por consiguiente, a falta de estas moléculas, pues el paciente va a presentar consecuencias físicas, náuseas, cefalea, letargia, acidosis tubular, tetania, sudoración, debilidad muscular. En el ojo, pues va a presentar acúmulo de cistina en la córnea. Esto va a ocasionar que el paciente tenga fotofobia, ojos llorosos, blefaroespasmo, hay úlceras corneales y sobre todo hay disminución en la agudeza visual. Pueden perder la vista con una retinopatía atrófica. El diagnóstico. El diagnóstico, pues si es un poco difícil, hay que pensar primero que el paciente pueda tener una cistinosis para poder realizar el diagnóstico. Se puede hacer una determinación de niveles de cistina en los leucocitos. Y los rangos normales son a menos 0.2 nanomol de hemicistina miligramos de proteína. Ya los rangos anormales es mayor de 0.2. Otra de las cosas que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico es el examen ocular, pero tendría que ser un oftalmólogo muy bien experimentado para que detecte los cristales en la córnea y se puede empezar a detectar desde los 6 meses al año de edad estas cristales que se van acumulando. Y la confirmación va a ser el análisis molecular del gen CTNS. ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad en caso de no ser tratada? Los síntomas empiezan muy temprano, o sea, desde los 6 meses empiezan los síntomas y el paciente va a empezar con su Fanconi y al mismo tiempo va a ir disminuyendo la función renal hasta llegar aproximadamente en la primera década, a los 10 años, donde ya el paciente ya tiene pues daño renal terminal y pues hay que empezar con diálisis o en su caso puede ser un trasplante. Agregándose en el transcurso de esa década pues los síntomas oftalmológicos como la fotofobia y síntomas extrarrenales que es el hipotiroidismo y los otros órganos que habíamos comentado. Ese es el curso natural de la enfermedad si no se trata. El paciente
a los 10 años ya termina con su función renal y desafortunadamente hay que iniciar con tratamiento sustitutivo. ¿Qué tratamiento se le va a dar a los pacientes? Primero que nada, va a ser tratamiento sintomático, hay que disminuir los síntomas, sobre todo tratar el síndrome de Fanconi, líquidos y electrolitos. Hay que apoyar nutricionalmente al paciente. La indometacina se ha ocupado para reducir la poluria y ya pues en el caso ya muy tardío pues la diálisis y trasplante en caso de la insuficiencia renal. También el tratamiento para las manifestaciones extrarrenales, pues está la hormona del crecimiento, básicamente apoyando para que el paciente tenga pues una buena talla. Si hay afectación a nivel del páncreas y queda el paciente con diabetes, hay que dar insulina, hay que dar sustitución con levotiroxina en caso de hipotiroidismo, testosterona, calcio y vitamina D para el raquitismo. Básicamente pues son tratamientos sintomáticos. Y hay tratamiento específico. ¿Qué es lo que tenemos actualmente para el tratamiento específico de la cistinosis? Es la cistiamina. Y está disponible como una sal en Vitartrato. Actualmente tenemos comercialmente el Cistagón. ¿Qué hace esto? Retarda el desarrollo de la insuficiencia renal y también retarda el daño pues, de otros órganos. Este tratamiento debe continuarse incluso después de que el paciente empieza diálisis, porque la diálisis es el tratamiento nada más para el daño renal. Sin embargo, los otros órganos pues quedan descubiertos. Entonces, si ya se inició el tratamiento con cistiamina, a pesar de diálisis, hay que continuar este tratamiento y así retardar las complicaciones en los otros órganos. ¿Cuál es la presentación y la dosis de la cistiamina? Se encuentra disponible en cápsulas de 50 y 150 miligramos. La dosis deben de tomarse 4 dosis iguales con los alimentos o justo después de esto. A los menores de 12 años hay que dosificarle a 1.30 gramos por metro cuadrado por día. Y a los pacientes mayores de 12 años o con 50 kilos de peso van a ser 2 gramos divididos al día. La dosis inicial se debe de disminuir a un 16 a un 25% de la dosis de mantenimiento. ¿Esto por qué? Porque hay que ver la tolerancia. Muchas veces el paciente no tiene tolerancia, entonces hay que empezar con poca dosis para que vaya tolerando el medicamento. No se recomiendan dosis mayores a 1.95 gramos por metro cuadrado por día. ¿Por qué? Porque se van a presentar más efectos colaterales a mayores dosis. Otro de los tratamientos que hay para para la cistinosis, más que para la cistinosis nefropática, es para la cistinosis del ojo. Está indicada para el tratamiento de estos depósitos de cristales de cistina y se puede empezar a aplicar a partir de los 2 años de edad. Está disponible en gotas y es el Cistadrop. La dosis y cómo se va a administrar. Se va a administrar una gota en cada ojo, 4 veces al día durante las horas de vigilia. Y el intervalo recomendado es cada 4 horas. Y de acuerdo a la respuesta, el médico puede ir ajustando la dosis. Tiene que ir el oftalmólogo revisando periódicamente las córneas para ver los depósitos de cristales. La dosis no debe de exceder a 4 gotas al día en cada ojo. Si el paciente va mejorando y se descontinúa esto, se puede volver a acumular la cistina corneal, entonces no se recomienda descontinuar las gotas. El estatus regulatorio del Cistagón o la cistiamina
Esto se empezó a usar la cisteamina para el tratamiento de la cistinosis en 1976. Posteriormente, la FDA de Estados Unidos otorga la aprobación para el uso de cisteamina para la cistinosis. Y ya después, en 1997, se autorizó en la Unión Europea para el tratamiento de la cistinosis en 1997. ¿Cuál es el mecanismo de acción? O sea, ¿cómo actúa el cistagón, la cisteamina? ¿Cómo actúa? La cisteamina, que aquí tenemos la molécula de cisteamina y aquí está lo que es la cistina, va directamente a disolver la unión disulfuro de esta molécula y se incrusta. Entonces, al incrustarse, hace un complejo cisteína-cisteamina. Este complejo ya fácilmente puede salir por otro transportador. Y este otro transportador es el de la lisina. Y aquí lo podemos ver. Este es el transportador anómalo que ya no va a funcionar. Sin embargo, aquí están las moléculas de cisteamina, estas azules, y se unen ya con las moléculas de cistina. Ya al unirse, utilizan el transportador de lisina para poder salir al exterior del lisosoma y así evitar la acumulación dentro del lisosoma. Así es como actúa el cistagón. ¿Cuáles son los efectos adversos del cistagón? Hay comunes, muy comunes, y hay los menos comunes. Los más comunes son náuseas, vómito, letargia, astenia, fiebre y mal olor de la piel, halitosis. Sobre todo este mal olor de la piel sí se percibe pues en los pacientes que están tomando el cistagón. Los comunes es dolor abdominal, dispepsia, encefalopatía. Y en los casos menos comunes, que pueden ser los casos graves, puede haber lesiones en la piel del codo, y que recuerdan al síndrome de Ehlers-Danlos. Hay estrías en la piel, lesiones óseas y vasculitis. Estos síntomas menos comunes se presentan sobre todo cuando sobrepasan la dosis recomendada, por lo que se recomienda, si llegan a presentar este tipo de reacción, hay que disminuir la dosis. Para evitar estos eventos adversos, sobre todo náusea, vómito, diarrea, anorexia, sí se recomienda, como se les había comentado, disminuir la dosis al principio. Conforme vayan pasando los días, hay que ir aumentando la dosis hasta ya llegar a la dosis ideal. Ya entrando específicamente en nuestro caso, es un caso que tengo ahí en el hospital, en el HGR del IMSS en Cuernavaca. El paciente llegó hace 4 años a la consulta externa. Ahí vigilamos a los pacientes con nefropatías y la vigilancia también del trasplante renal. Se trata de un masculino, tiene 50 años de edad, pesa 43 kilos y mide 1,55. Él nació en 1961. Es un producto de la primera gesta. Tuvo una hermana que fue su hermana menor. También fue diagnosticada con cistinosis. A los 15 años se trasplantó y a los 20 años falleció por complicaciones. Sus padres no tenían la enfermedad, pero eran portadores del defecto genético. En la niñez, este paciente a los 2 años de edad le diagnosticaron cistinosis, básicamente por clínica, por presentar las características clínicas de cistinosis, y fue evolucionando hasta llegar a una insuficiencia renal terminal a los 10 años. A los 13 años de edad
empezó ya tratamiento con hemodiálisis. A los 15 años de edad le realizaron su primer trasplante renal de donador fallecido. Sin embargo, este injerto tuvo solamente una sobrevida de 8 años. Entonces, básicamente se ve lo que dura la vida de un riñón en un paciente que no es tratado con la cisteamina, que es el fármaco que le ayuda a evitar el acúmulo de cistina en los lisosomas. Entonces tuvo una sobrevida de 8 años. En 1985, la pérdida del injerto renal por enfermedad renal crónica y de nuevamente inició hemodiálisis. Y en julio de 1986 obtuvo su segundo trasplante, esta vez con una vida del injerto renal de 13 años. Y se le diagnosticó hepatitis C en 1998. Actualmente está inactiva, el reporte de cargas virales están bajas. En realidad, pues él nunca recibió tratamiento, nada más fue por laboratorio que se le detectó la hepatitis C. En 1999, el paciente presentó enfermedad renal crónica del injerto e inició nuevamente hemodiálisis por 8 años. Y también se le diagnosticó hipotiroidismo y empezaron tratamiento con levotiroxina. En el 2003 presentó adelgazamiento de la córnea del ojo izquierdo. Realizaron un trasplante de córnea en ese ojo, pero posteriormente se le formó catarata y perdió la visión de ese ojo. En el 2004 le detectaron adelgazamiento de la córnea del ojo derecho. Y tiene disminución, actualmente tiene disminución de la agudeza visual de ese ojo, y del ojo izquierdo pues ya no le funciona. Y hasta el momento el paciente no ha utilizado las gotas porque no están pues comercializadas aquí en México. En abril del 2007 se realiza su tercer trasplante renal de donante. Este fue realizado en el Instituto Mexicano de Trasplantes de Cuernavaca, Morelos. Como ya había tenido 2 trasplantes previos, lo tuvieron que desensibilizar con plasmaféresis y rituximab. Posterior pues al trasplante, inicia su tratamiento inmunosupresor con prednisona 5 miligramos, tacrolimus 1 miligramo vía oral cada 12 horas. Ese fue su tratamiento inmunosupresor. Y en febrero del 2019 desmantelaron la fístula. A partir de su tercer trasplante renal, inició su tratamiento con bitartrato de cisteamina, a dosis de 500 miligramos cada 6 horas. De su tercer trasplante a la fecha, él ya lleva 13 años trasplantado. En el 2003 le hicieron un diagnóstico molecular para ver ya con la confirmación de la cistinosis nefropática, el cual fue un resultado donde confirma el diagnóstico clínico de cistinosis nefropática infantil. Esto fue realizado en el Departamento de Errores Innatos del Metabolismo en el Instituto Nacional de Pediatría. Se lo realizaron completamente gratuito, en apoyo a estos pacientes. En la consulta de nefrología se le ha estado dando la atención clínica y se le da seguimiento a su trasplante. Se realizan sus estudios de laboratorio cada 4 meses y se le otorgan sus medicamentos. Básicamente, el paciente se quedó con prednisona, tacrolimus y levotiroxina. Y el tratamiento del Cistagón actualmente es otorgado en la delegación del IMSS Morelos. Anteriormente era apoyado por una asociación que es la Asociación
de cistinosis, la Asociación Mexicana de Cistinosis. Le estuvieron apoyando con el medicamento, pero actualmente ya en la delegación del IMSS es quien le otorga el medicamento directamente al paciente. De marzo del 2016 a la fecha, ha presentado situaciones patológicas agregadas y de acuerdo a la situación patológica es referido a los especialistas, ya sea tuvo un problema de neumonía, se envió a neumología, se ha enviado a oftalmología, gastroenterología, endocrinología y últimamente se envió a oncología, ya que se le detectó un tumor en el área pectoral izquierda. Esto nos conlleva a que debemos de tratar a este tipo de pacientes multidisciplinariamente, ya que como que son pacientes que dicen quién lo va a tratar. Lo va a tratar el nefrólogo, lo va a tratar el oftalmólogo, el neumólogo. Por frecuencia de afectación en los órganos, que es el órgano más afectado es el riñón, la transición de pediatría a adultos debe de ser enviado a nefrólogos. Y ya el nefrólogo es el que se encarga de la vigilancia clínica del paciente enviando a las diferentes especialidades. El caso de este paciente es como se ha tratado en la consulta externa, o sea, se ha estado vigilando durante todo ese tiempo y se envía cuando hay necesidad a las especialidades correspondientes. Desde octubre del 2018 se suspendió el tacrolimus por el tumor que presentó, ya que fue un carcinoma epidermoide subclavicular izquierdo. Y aquí pues les traigo una imagen de lo que es el tumor. Primero empezó con una tumoración pequeña y fue creciendo rápidamente. Se envió a oncología. El 5 de marzo del 2019 le hicieron una cirugía para quitar el tumor. Y del 15 al 30 de mayo del 2019 iniciaron con radiaciones, le dieron 15 radiaciones. Pero posteriormente, nuevamente, apareció el tumor y el 13 de agosto del 2019 le realizaron una nueva cirugía por crecimiento del mismo. De tal forma que al ver que estaban creciendo los tumores, pues le iniciaron quimioterapia. El 16 de octubre del 2019 recibió quimioterapia con Opdivo 240 miligramos, 12 dosis, cada 15 días y terminó su quimioterapia el 29 de marzo del 2020. Hasta el día de hoy, a más de 3 meses de terminado el tratamiento de quimio, ya no hay recidiva del tumor, el paciente está estable. En cuanto al funcionamiento renal del injerto, ha estado estable, tiene una función renal normal. Sus últimos estudios, tomados ahí en el Hospital General del IMSS, hay una urea de 17, creatinina de 1.1, ácido úrico 7, triglicéridos 59, o sea, básicamente su función renal está estable. Sus proteínas totales también están bien, la globulina, albúmina, un poco elevado sodio, pero en realidad sus electrolitos están dentro de lo que cabe, están dentro de límites normales. Su biometría hemática también está estable, tiene una hemoglobina de 13.7, hematocrito 43, volumen corpúscular medio de 92. Y el último examen general de orina presentaba una infección de vías urinarias, pero en realidad no hay proteínas, no hay otra cosa, o sea, ha tenido estabilidad nefrológica del trasplante hasta el momento. Se le hizo un ultrasonido renal, un ultrasonido abdominal reciente, donde muestra que el riñón está estable, localizado en región lateral izquierda de tamaño normal.
tiene buena definición cortical, medular y no se observan dilataciones en las cavidades, no hay cálculos. En realidad, tanto estructuralmente como funcionalmente, el injerto renal está funcional, está estable. Y este es el paciente, o sea, en realidad ahorita ya no cuenta con con estas, ¿cómo se llama? El Penrose y todo eso que de la cirugía, ya le quitaron los puntos, el paciente hace su vida normal, trabaja, viaja a la Ciudad de México, está también en la Asociación Mexicana de Cistinosis, ayuda a otros pacientes que tienen sospecha de cistinosis. Entonces el paciente está activo, tiene una calidad de vida pues aceptable para todo lo que ha pasado desde el nacimiento. Y pues a sus 59 años de edad, con 3 trasplantes, 3 veces ingresado a hemodiálisis por varios años, una fístula, cirugías. Esta cirugía que le hicieron fue muy cruenta, tuvieron que retirarle piel de la espalda y de la pierna para ponerle ahí en el área pectoral. Ha tenido pues cirugías muy cruentas. El uso de la quimioterapia pues también no es algo leve. A pesar de todo eso, el paciente está estable con función renal estable. Entonces, pues es una experiencia que les quería compartir. Hay que pensar en el diagnóstico, sobre todo, digo, en caso de nefrología adulto, pues ya nos llegan los pacientes ya adultos, ya con daño renal, pero podemos pensar, o sea, hay que buscarles el diagnóstico porque nos llegan a veces ya con falla renal y no les buscamos el diagnóstico a los pacientes. Pueden tener una buena calidad de vida. En el caso de los niños, hay que pensar en el diagnóstico para poder solicitar las pruebas necesarias y ofrecerle con tiempo al paciente un buen tratamiento y ofrecerle una calidad de vida. Ya en resumen, pues la cistinosis nefropática pues es una condición genética rara, no la pensamos. Afecta a cada célula del cuerpo, se acumulan la cistina en los lisosomas y la enfermedad evoluciona lentamente. Lleva complicaciones de diferentes órganos, sobre todo del riñón. Y pues lleva una falla renal terminal en la primera década de la vida, o sea, los niños a los 10 años ya con diálisis. La cistinosis nefropática se diagnostica normalmente a partir de los síntomas, hay que pensarlos, síndrome de Fanconi y síntomas oculares. Eso lo debemos de tener bien presentes. Para hacer más lenta la progresión de la cistinosis nefropática, pues es importante diagnosticar, tratar el padecimiento tan pronto como sea posible y dar una mejor calidad de vida a estos pacientes. Y pues el caso que les quería presentar, digo, ya el paciente ya a sus 59 años, así como que es de admiración, ¿no? O sea, hay pocos pacientes en México, como les comentaba al principio, de los que están con tratamiento son 15 pacientes, pero detectados hay 17 pacientes, pero creo que puede haber más pacientes que no hemos diagnosticado. Entonces, hay que pensar en este padecimiento, precisamente porque es raro, de repente pues hay que pensar cuando no encontramos la causa de la insuficiencia renal. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues adelante.